Las expectativas de la actualización 7.1 acaban de dar un giro de 360 grados, o sea, se fue todo al carajo. En este video voy a estar actualizando toda la información confirmada que se reveló sobre la próxima actualización, porque salieron datos oficiales que cambiaron absolutamente todo. Sin más que decir, empecemos. Bueno muchachos, ¿qué les puedo decir? Parece que me he equivocado porque saco un video de predicciones y al otro día me confirman todo lo contrario. Empecemos hablando de la información actualizada de los personajes que van a llegar. El jueves 16 los moderadores de Warner y los Warriors recibieron toda la información de la 7.1, o sea, ya saben qué personajes vendrán, cómo son las pasivas, qué equipamientos vendrán, absolutamente todo. Bueno, como siempre hacen cuando reciben la información que les da MK Mobile, nos estuvieron compartiendo antes de que salga el tráiler de la 7.1 mucha información oficial al respecto y vaya que quedé sorprendido. Primero les comparto cuál va a ser la calidad de los dos personajes que van a salir. Para la 7.1 finalmente, y quizás se podría decir lamentablemente, vamos a estar teniendo confirmado un diamante y un personaje de oro. Así es, no obtendremos 2 diamantes como se estaba esperando. Pero bueno, hay buenas noticias con respecto a esto, ya que Draco dijo que el personaje de oro no será como todos los demás y es uno que hace algo que ningún otro personaje hace. Bueno, tenemos entonces un personaje diamante y un personaje de oro. ¿Sabemos quiénes son estos personajes realmente? Bueno, no se le van a creer, pero solamente les digo que MK Mobile se acordó que existía la votación de personajes de 2021. Ya con esto quizás se les viene a la mente un personaje el cual fue olvidado y se creía que nunca iba a llegar. De hecho, el mismo Draco, después de ver la información de la 7.1, dijo que de ahora en adelante todo puede pasar. Así que otra vez llegará una actualización con personajes inesperados. Otras pistas más del personaje totalmente nuevo que nos dieron son este mensaje que pregunta cuántos MK11 tenemos. Sospechosamente, la 7.1 será una Clanker Update, o sea, una actualización robótica. Es un personaje que poca gente adivinó, o sea, ya con eso descartamos todos los personajes que más estaban rumoreando. En una frase random que mandó que no tiene ningún tipo de sentido, resaltó con mayúscula la letra B y Draco justamente estaba respondiendo a una lista de personajes que estaban ordenados por letras. A lo cual yo le contesté personalmente mandando un mensaje con solamente la letra B porque entendí la pista y me silenció básicamente. Así que parece ser que efectivamente yo acerté al personaje. Y bueno, mandó también un GIF de un meme bastante conocido que es de una persona que confundió el culo de Jax con el de Frost. La verdad que bastante gracioso. Raiden, show me who did it. She kinda bad though. Is that Frost? Pero un momento, ¿alguien dijo Frost? Sí, como escucharon bien. Frost sería ahora el personaje de la actualización 7.1, no lo puedo creer la verdad. Javi que MK1, perdóname, pero vas a tener que seguir esperando lamentablemente. Efectivamente gente, hemos sido engañados todo este tiempo y el personaje totalmente nuevo que nos dijeron no es Havik, no es ni siquiera un MK1, va a ser la que había sido olvidada y la que se quedó en el top 10 en la votación de 2021. Frost MK11, o bueno, no sé si vendrá con esa variante al 100%, pero cuando le preguntaron a Draco si tendremos más personajes MK11, contestó con este emoji, así que supongo que será que sí. Y aparte dejó esta otra pista, así que Frost con variante de MK11 es más posible que nunca. Ella sería el diamante nuevo de la actualización de invierno. A ver, Frost tiene mucho sentido justamente por la temática de la 7.1, solamente creo que nadie se esperaba que MK Mobile se iba a acordar de ella de repente. La verdad que me alegro bastante porque yo siempre quise ver a Frost en MK Mobile, la llevo pidiendo desde hace bastante, pero por otra parte me siento un poco mal por toda la gente que esperaba ver a Havik MK1 en esta actualización. Como el otro personaje es un oro, significa que Scorpion película de MK2 no llegará para esta actualización, aunque ese Scorpion sí está confirmado, pero llegará en otro momento, solo que no será en la 7.1. Bueno, ahora que ya sabemos que Frost es el diamante, o bueno, creemos que es el diamante por todas las pistas oficiales que dieron, el personaje de oro todavía no se sabe quién es.
En un principio pensé que podría ser Frost clásica, pero el oro lo confirmaron que será un personaje masculino. Bueno gente, les habla el Kai del futuro cuando estoy editando este video y tengo información del siguiente oro. Parece que todo apunta a que el siguiente oro de esta actualización 7.1 va a ser una Shiva clásica. ¿Qué carajo? Bueno, si en esta actualización había algo más random para añadir que no sea Havik MK1 y que termine siendo Frost MK11, sí, efectivamente, Shiva clásica está prácticamente confirmado que va a ser el siguiente oro de esta actualización, o sea, tremendo, 2 personajes nuevos en una actu. Así que bueno, para todos los fans de Shiva que querían ver una Shiva en MK Mobile, felicidades. Solo tuvieron que esperar unos cuantos años, pero lo consiguieron. Shiva clásica de oro, increíble. Otra confirmación que nos revelaron con respecto a los personajes es su fecha de lanzamiento, la cual para esta actualización va a cambiar. Siempre el primer personaje que sale en todas las actualizaciones donde hay un oro y un diamante es el personaje diamante el que sale primero, pero en esta ocasión para la 7.1 el que saldrá primero en el mismo día que sale la actualización es el personaje de oro. Esto es porque así los jugadores podrán estar más emocionados por el diamante, ya que este podrá ser obtenido en su acceso anticipado en el pase combate Premium Plus del oro. Básicamente se invirtió el formato de salida de los personajes, primero saldrá el oro y un mes después saldrá el personaje diamante. Si lo hacen así es que este personaje diamante tiene que ser extremadamente bueno. Bien, ahora que ya aclaramos a los personajes, viene ahora la fecha confirmada de la 7.1 y también del tráiler o el sneak peek. La actualización 7.1 estaría llegando oficialmente para la fecha que yo dije, o sea, para el 28 de enero. Estamos a tan solo una semana y unos días. Así que muchachos, hay que irse preparando por si quieren conseguir al personaje oro nuevo, o bueno, preparen su dinero si quieren conseguir al diamante. Después está la fecha de salida del sneak peek, donde veremos toda la información de los nuevos personajes, equipamientos, torres y todo lo demás. El tráiler de la actualización llegará para uno de los días que también había dicho, o sea que este sería el día miércoles 21 de enero, a tan solo 4 días cuando estoy grabando este video. Así que para este próximo miércoles todas las dudas que tenemos con respecto a esta actualización van a ser resueltas. Ok, ya habiendo comentado sobre toda esta información, tenemos muchas más cosas que la mayoría son buenas noticias. Tenemos la confirmación de lo que va a pasar con los personajes de la encuesta de personajes MK1. Ya como sabrán, el ganador de la encuesta fue decidido con bastante diferencia de votos, el cual fue Sub-Zero MK1 el que resultó el ganador de la encuesta. Este personaje llegará a MK Mobile oficialmente para la actualización 7.3 de julio en MK Mobile. La buena noticia sobre esto es la confirmación que los personajes que están por debajo de Sub-Zero en la votación pueden seguir siendo añadidos después de que salga ya el Sub-Zero en el juego. O sea, básicamente Noob Saibot MK1 será el siguiente MK1 después de Sub-Zero, que seguramente para Halloween ya lo tengamos. Ashra MK1 está confirmada que será el personaje que vendrá para la actualización de final de año o para ya directamente el 2027 en enero. De hecho, los mismos desarrolladores querían que ganasen los personajes nuevos. Y Reiko y Limei también pueden ser agregados con el tiempo. De hecho, se dicen que van a salir para 2027. O sea, en resumen, Sub-Zero MK1 para la 7.3, Noob Saibot para la 7.4, Ashra para la 7.5 o 8.0, depende de cuál versión sea, y ya después Limei y Reiko para 2027. Así que digamos que la encuesta era para ver nada más quién salía primero, menos mal. Una muy buena noticia que nos dieron es que vamos a estar teniendo otras encuestas más durante todo este año con una encuesta que vendrá muy pronto. Espero que algunas de estas encuestas sean para añadir otra cosa nueva que no sean personajes, quizás una encuesta para elegir el siguiente modo, para añadir una nueva mecánica o algo por el estilo, porque ya que viendo cómo fue esta última encuesta, no sé si es tan buena idea confiar en la comunidad para que elijan los personajes nuevos. Eso sí, una de las siguientes encuestas que tendremos para votar es para elegir el próximo escenario que llegará para este año. De hecho, ya sabemos qué escenarios van a estar en la encuesta y se los voy a adelantar
para que sepan qué escenario votar cuando llegue la encuesta. Los escenarios por los cuales vamos a poder votar son los 3 escenarios que no fueron elegidos en la última votación de escenarios, los cuales son los jardines colgantes, el gran pasillo y Sundo de día. Y además de estos 3 escenarios tenemos uno nuevo para elegir, el cual será el Chaoseum, el Coliseo del Caos y el escenario de Havik. Igualmente, no por esto significa que Havik MK1 llegará a MK Mobile este año. Acuérdense que el año pasado salió la mansión de Johnny Cage, pero ¿dónde está Johnny Cage MK1? No terminó llegando. Si quieren saber mi voto, yo creo que votaría por el Chaoseum porque es un escenario que, miren cómo se ve espectacular. O si no, otra muy buena opción sería los jardines colgantes, que está bastante bonito y también me gustaría que llegue. Déjenme también en los comentarios qué escenario les gustaría para este año. Siguiendo con las buenas noticias, MK Mobile parece que va a evolucionar como juego móvil y finalmente nos confirman que para esta siguiente actualización en adelante nos van a dar infografías para todo lo que vendrá en cada mes. En otras palabras, ¿vieron lo que hacen otros juegos móviles como Clash Royale donde publican siempre los eventos y cosas que llegarán para cada mes? Bueno, eso es lo que va a hacer MK Mobile de ahora en adelante, que ya lo vienen haciendo de hecho, así que las imágenes con información para cada mes se verán como el del Black Friday y el de Navidad. Es un detalle que está muy bueno para mantener el hype en cada mes, así que me gusta en la dirección en la que se está yendo el juego. Ahora vamos con otro tema, vamos con la información de las brutalities y equipamientos nuevos. Acá puede que haya una mala noticia, aunque depende más de la opinión de la gente y sus gustos por las brutalities. Cuestión es que se confirma que una de las brutalities que llegará para la 7.1 será una brutality para un personaje viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los siguientes personajes recibirá su brutality. Goro, Takeda, Deborah y Leatherface son los candidatos. Esto fue confirmado cuando el moderador Draco recibió la información de la actualización y confirmó una sospecha que él tenía sobre las próximas brutalities. Como él dice, no tener personajes nuevos significa que los únicos personajes que faltan con brutality son esos 4. Y bueno, después de haber recibido la información de toda la actualización, dejó un mensaje que dice: les advertí, o sea que sí o sí, Takeda, Goro, Deborah o Leatherface van a tener una brutality para la 7.1. Lo único bueno es que Deborah no es, menos mal. A Leatherface también lo descartaría porque es más una brutality que podría llegar para Halloween, así que los que realmente tienen posibilidad es Takeda o Goro, que para mí puede ser cualquiera de los dos, ya que ambos personajes tienen una variante diamante y una variante de oro. Takeda tiene el Ronin y el Shirai Ryu, así que para la 7.1 podrían ascender al Takeda Shirai Ryu y darle la brutality a él, o podrían ascender al Goro Furia Trigger y darle la brutality a Goro. El otro final especial, que no se sabe si será otra brutality más o un friendship, puede seguir siendo uno de los que yo predije, que son una friendship para Sindel, Fujin o Nightwolf, o una brutality para Homelander incluso, pero viendo el panorama diría que llegará una brutality y un friendship. Díganme ustedes también en los comentarios si prefieren que Goro o Takeda se lleve el brutality. Bueno, acá también pensaba hablar sobre otras teorías de equipamientos, pero Draco me acaba de confirmar que efectivamente no vamos a tener una nueva torre, así que ya equipamientos nuevos aparte de los equipamientos de brutality y friendship no vamos a tener, así que me cago en la pu. Ahora pasemos con los cambios y mejoras que están confirmados y un sneak peek de lo que será el Shao Kahn de MK2. Los cambios y mejoras que mencioné en el último video parece ser que se hicieron realidad y están confirmados, los cuales son los siguientes. Mileena MK1 va a recibir un buff en la 7.1. Este buff tiene que ver con algo que le van a cambiar a su pasiva, que según vi tiene que ver con la parte donde se saca la máscara y se pone en modo diablo. Que la buffeen no significa que la inteligencia artificial ahora va a ser más complicada, de hecho todo lo contrario. En esta actualización, como había mencionado antes en el anterior video, su comportamiento de la IA va a ser modificado y bueno, básicamente la van a arreglar y ya no va a poder hacerte special attacks cuando esté congelada o cuando tenga incapacitado, así que joya, por fin arreglaron a esta personaje que
es un dolor de huevo. Hablando de bufeos, adivinen a quién van a mejorar también. Efectivamente, Ghostface también recibirá una mejora, pero para la 7.2, lamentablemente. Los de MK Mobile ya saben que Ghostface no es tan bueno como la gente se esperaba, así que como hicieron con Spawn también lo van a bufear, pero lamentablemente, como dije, va a ser para la 7.2. Bueno, también cabe recalcar que, como dije también en el anterior video, le van a cambiar la altura al Ghostface y será más chiquito, como debe ser. Y como última mención de cambios, dijeron que en esta actualización habrán un montón de cambios de calidad de vida para mejorar la experiencia en el juego. Y también habrán nuevos cambios de balance para algunos equipamientos, al igual que como hicieron con el Shintai de la Malicia, que por favor espero que no me rompan la pipa ceremonial de vuelta, por favor se los pido, no me rompa la pipa. Y como última cosa para comentar de toda la información que dieron y que estuvimos viendo en este video, nos dejan saber un poco acerca del Shao Kahn película MK2 que vendrá en la 7.2. Dicen que será un personaje extremadamente bueno y que marcará la década de los personajes en MK Mobile, o sea que será el top 1 del juego, se supone. No tienen todo el gameplay hecho, solamente está creada la pasiva del Shao Kahn, pero dicen que la pasiva puede llegar a estar al nivel de Homelander. Lo único que le falta al Shao Kahn es que tenga buenos ataques básicos, lo cual parece ser que será así porque el Shao Kahn MK2 tendrá el moveset del Shao Kahn de Mortal Kombat 1 como debería ser, así que no van a reciclar cosas del MK9 ni del MK11. Y bueno, si vieron el gameplay que tiene Shao Kahn en MK1 sabrán que es un personaje recontra rápido. Así que comparándolo con el Shao Kahn Conquistador que tenemos, efectivamente será muchísimo más rápido en velocidad e infinitamente va a ser mejor. Pero bueno gente, resumiendo todo lo importante que dijimos en este video, vamos a estar teniendo un diamante y un oro. El diamante no será Havik, no habrá un MK1 nuevo. El personaje totalmente nuevo puede ser Frost MK11 y bueno, para mí Frost MK11 está más que confirmada. El personaje oro, bueno, no resultó ser ningún Scorpion como yo creía, tampoco ningún Takeda, sino que el personaje oro nuevo va a ser una Shiva clásica, que creo que es lo que más me impactó de toda esta actualización. 2 personajes nuevos en una acto. Tremendo la verdad. La actualización 7.1 sale el 28 de enero y el tráiler sale el 21 de enero, a tener en cuenta. En Brutalities vamos a obtener una para un personaje viejo con más chance de que sea para Takeda o para Goro. El otro final especial seguramente sea una Friendship nueva. También vamos a estar obteniendo más votaciones en este año, como la del nuevo escenario que está confirmada ya que saldrá pronto. Sub-Zero MK1 saldrá en la 7.3 y lo demás de la encuesta también podrán salir en el orden de quién fue más votado. No habrá torre nueva lamentablemente, de ahora en adelante vamos a obtener en cada mes una imagen con la información de todos los eventos, van a bufear a Millennium MK1 y van a nerfear su IA, Ghostface será bufeado en la 7.2, van a cambiar algunos equipamientos en la 7.1 y Shao Kahn MK2 va a estar rotísimo. Si les sirvió toda esta información, un like se agradecería bastante y si no estás suscrito te puedes suscribir ya que estamos cerca de los 63.000 suscriptores. Si todavía no están unidos en el server de Discord de la comunidad, les recomiendo que se unan para hablar sobre todo lo que pasa en MK Mobile y donde publico información antes que en YouTube, así que link en la descripción muchachos. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Jeremías Durán, Tommy ZZZZ, Ismaus, Kaito09, DJ Juaco, Daniel Rodríguez, Santino S, Shadow NS, Reikex Phoenix, Máximo Chávez y Elio Khan. Y como último, pero no por eso menos importante, un saludito a todos los demás miembros que muchas gracias por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, esto fue todo por el día de hoy y todo por la actualización 7.1. Espero que tengan como siempre un hermoso día y conmigo será en otra ocasión, pibes. Chao.